también pues nos van a pedir pólizas de todos los sentidos, ingresos, egresos, diario, cheque, por el ejercicio que les van a revisar a ustedes. En el periodo que les toca revisión, recuerden que por ahí hay algunos que nos piden 2015 a 2020, otros tal vez un ejercicio normal, y algo muy importante que normalmente nadie lo tiene. Los libros de contabilidad y sociales del ejercicio en que les toca revisión. Pregúntense ustedes si realmente están actualizados en las conductas de los libros mercantiles que debemos de llevar. Pregúntense si tenemos el libro de actas de asamblea ordinarias, si tenemos copia de las asambleas extraordinarias protocolizadas, si tenemos el libro de accionistas, si tenemos el control de los momentos contables. Recuerden que por ahí nació una plataforma digital donde tenemos que subir actas de asamblea, donde tenemos que subir convocatorias de asambleas ordinarias, donde tenemos que informar un dictamen de comisario, donde tenemos que informar un aumento o disminución de capital, donde tenemos que informar, hablando de una sociedad por flujo de efectivo o una SAS, donde va a informar las utilidades, donde va a informar todo tipo de información financiera. Todo esto está sustentado en apego al artículo 48 de Código. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Como lo comenté, por desgracia, muchos no tenemos un libro de asambleas. Señores, tienen que ponerse las pilas en desarrollar una acta de asamblea, tenerla en el documento, que la firmen todos los socios. Y algo muy importante es que al que ya le tocó esa revisión, pues tuvo que chutarse toda la noche las actas de asamblea, inventar números o checar sus declaraciones de esos años y plasmarlos en la información. Pero algo que va a empezar a notar la autoridad y que se los puede hacer hincapié es que esas asambleas son inválidas. ¿Por qué? Porque se observó que en el documento que hicieron ustedes, en esa convocatoria que están entregando ustedes, al momento del orden del día y que lo están llevando a cabo, no hablaron de lo más importante. Y ese más importante es que para que una asamblea sea válida, debe de tener algo que le llamamos acción. Y entonces, para que tenga voz y voto, debemos de tener la presencia de ese socio con su acción. Eso es lo que debemos de validar. Si no está el socio y mandó a alguien en representación, nos debe demostrar el poder notarial o el poder simple, pero ese no tiene derecho a voto. Podrá hablar, pero no tiene validez para ejercer toma de decisiones. O sea, chequen que todo esto está contemplado en los artículos del 170 al 180 en la Ley de Sociedades Mercantiles. Chequen todo lo que han hecho cada uno de ustedes. También nos están pidiendo documentación comprobatoria de ingresos, deducciones e inversiones que tenemos. ¿En qué periodo está? ¿Cuál fue la toma con la cual se decidió invertir en ese bien? ¿Cuál es esa comprobación de las deducciones? Porque la autoridad, ahorita que lo veamos, el caso práctico nos pide cómo demostramos esas deducciones. Asimismo, con los tipos de impuestos, digo, esta es una de muchas. Les estoy indicando todas las declaraciones normales o complementarias de IVA por todo el periodo, más el papel de trabajo.
Y entonces tenemos que tener un papel de trabajo con el cual vamos a demostrar el efecto de por qué pagué tanto, por qué acredité o por qué compensé. ¿Sale? Así como también una relación de los principales clientes y proveedores del ejercicio. Pero imagínense si no llevo contabilidad. Imagínense si todo lo cargué a inventario en general, a clientes en general, a proveedores en general. Todo este detalle ahora se nos complica más. Y entonces debemos de cuidar que todo lo hagamos en una relación analítica de nuestro sistema contable, el que manejemos. Vamos a desglosar a tercer nivel la relación jurídica. Otra de las situaciones que es muy delicado es contratos celebrados con sus ingresos y deducciones del ejercicio. Señores, nos pide tener contratos. Esos contratos, la gente que no toma nada de contabilidad se pregunta, ¿y cuánto es el monto con el cual yo voy a hacer un contrato? Hay fundamentos de normatividad. Hay conductas que usted debe de saber. Y entonces, ¿a dónde está ese fundamento? Está en las normas de información financiera. En esas normas, que es normatividad, no es ley, es normatividad, nos da la pauta para poder ejercer la materialidad de las cosas. Tenemos que revisar mucha conducta normativa porque de ahí nace. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? O no vamos lejos. Recuerden que ya está el anteproyecto de sacar la programación de operaciones, de tener la conducta de aspectos relevantes, de cosas que tenemos que informar, de cosas que tenemos que hacer. Tenemos que tener todas las condiciones de las reglas de partidas o esquemas reportables, de acuerdo a lo que nace en la resolución miscelánea, la revelación de esquemas reportables. Y entonces esto pues ya está en puerta. Este proyecto que saca la autoridad de esquemas reportables, pues hay que hacer una condición. Van a tener que manejar a partir de esto, de la aprobación de esta resolución miscelánea, van a tener que tener un esquema reportable. Y ese esquema reportable, ¿saben dónde está? En su manual de procedimientos, en su manual de conductas. Y entonces yo tengo que pedir autorización al SAT de un esquema reportable. Y el SAT me dirá si me acepta o no me acepta. Si no me aceptara, tengo que mandar de nuevo bajo la circunstancia de una declaración informativa. Y entonces vean esto, que sale en esquemas reportables, ahora me lo obliga el fisco a reportaros. Imagínense todo lo que, si yo no tengo nada de esto, todo lo que nos va a tronar el fisco a muchos contadores. Y entonces igual nos pide esa relación y esa actividad de contratos. ¿Sale? Y si no les gusta esa pregunta, vean esta pregunta. Dice lo siguiente. Ahora bien, dice, ahora los visitadores le solicitarán, ponga a disposición de esta autoridad revisora y ahí van a poner conductas, estados de cuenta abiertos a nombre del contribuyente, correspondientes al ejercicio de acuerdo con fundamentos del artículo 45 del Código Fiscal, como a continuación se indican. Y entonces, ahí nos dice, dame estados de cuenta bancarios por concepto de tarjetas de crédito o de débito, con los cuales se haya efectuado el pago a proveedores de bienes y servicios por concepto de compras, de gastos, de inversiones registradas a nombre de los contribuyentes que estamos
realizando tu compulsa o tu visita. Dame también conciliaciones bancarias mensuales de todos tus estados de cuenta. Papel de trabajo en el que señale por concepto que corresponden todos y cada uno de los depósitos que aparecen en tu estado de cuenta. Registros auxiliares de banco de cada una de las cuentas bancarias con las que opera la contribuyente. O sea, imagínense, contadores, que yo no lleve nada de esto. La autoridad, en apego, como les decía en los artículos 40 de Código Fiscal, ejerce todas las de la ley y desgraciadamente yo estoy desprotegido, porque ahí todo va en favor de la autoridad, porque ahí está marcando la pauta para que pueda la autoridad hacer su trabajo. Y entonces yo les he comentado que todo un proceso contable debe de ser de manera mensual y no trimestral ni anual. Tenemos que tener una contabilidad muy sana en procedimiento. Tenemos que analizar y tener todo esto bien amarrado y soportado. Y si nos pide estados de cuenta con tarjetas de crédito es porque alguna factura le metimos y pagamos tarjeta de crédito. Y entonces al tener la tarjeta de crédito, pues yo le debo, como decíamos, a un banco. Le debo la conducta y tiene que pasar por un acreedor más no por un proveedor. Pero muchos descuidamos esa imagen. Imagínense ahorita el Buen Fin que estamos en estos días, que hoy es 18 y que ya está por terminar. Y entonces, este dichoso Buen Fin, yo pago con tarjeta, pues tengo que demostrar de dónde estoy sacando el dinero para pagarlo. Y entonces, ¿cuánta gente no tiene tarjeta de crédito, pero no tiene una obligación fiscal dada de alta en el portal de Hacienda? No tiene esa conducta. Y entonces deben ustedes cuidar esa gama en ese producto. Tenemos que tener esta condicionante de tener estados de cuenta. Así como también nos pide las balanzas de comprobación mensual a nivel auxiliar. Y ese a nivel auxiliar es el llamado tercer nivel. Es donde yo voy a demostrar cuenta, subcuenta y detalle de mis clientes, de mis proveedores, de mis activos, de mis inventarios, de lo que tengan ustedes. Nos pide esa dichosa balanza de comprobación con la cual cada uno de nosotros va a demostrar el efecto de que todo está bien aplicado. ¿Sale? Otra de las condiciones que vuelvo a repetir suenan parecidas, pero desgraciadamente así lo tengo que entregar. Relación de bienes muebles, inmuebles que sean de su propiedad, así como copia de facturas que amparan cada una de las operaciones. Y entonces aquí, vuélvanse a preguntar ustedes, ¿qué pasa si di de alto un edificio, pero pues nunca pedí factura y me hicieron mi edificio? O sea, yo tengo que tener una evidencia, si es hereditario, pues una escritura donde me heredan el bien. Si es prestado, pues un contrato. Si es arrendado, pues el contrato de arrendamiento. Pero si el bien lo di de alta y no tengo evidencia de facturación, pues entonces eso es lo que le llamamos dinero malo o actos ilícitos o lavado de dinero. Y entonces ahora que nos piden hasta la facturación de cómo fue construido el bien, pregúntense ustedes si realmente están llevando a cabo. Así como otra pregunta es la relación analítica de las cuentas por cobrar. ¿Cómo lo tienen plasmado? Recuerden que una cosa, y pueden enfrentarse, porque es uno de los casos que viene adelante, pueden enfrentarse que sacaron puras facturas con PUE, pero por estados de cuenta aparece una cantidad menor. ¿Por qué? Porque en su momento quien los asesoró les dijo no pasa nada, tú haz todo con PUE y no con PPD. Y entonces cuando hace todo con PUE, que se entiende que es flujo de efectivo, pues resulta que no le cuadra y ahora hay que darle la explicación a la autoridad.
mira, es que traigo este saldo en cuentas por cobrar y aquí te estoy demostrando con estados de cuenta y te estoy demostrando cuál es el ciclo de operaciones en todo esto. Tienen que tener todo ese tipo de circunstancias para que amarren ustedes su área de cobranza. Otra de las condiciones son las cuentas por pagar, que la contra, cuánto debemos a proveedor, cuál es la parte que le debemos, cómo está soportado, cómo están los contratos, que igual hay fundamento donde nos dice quiénes pueden tomar contrato y quiénes no pueden tomar contrato hasta el monto del contrato. Y entonces con todo esto, cada día explota más un estrés psicológico para los contadores. Cada día tiene que tener todo más identificado y realmente ejercer la profesión como así nos lo emana el Código de Ética Profesional. Checar estas conductas en donde ustedes tienen que tener todo este tipo de análisis, de decir si en cuentas por cobrar o cuentas por pagar, hasta dónde tengo contratos. Si yo le oferto al público en general, pues tengo que demostrar que es público en general. Pueden diseñar ustedes un contrato de público en general, tenerlo como evidencia. Mi factura dice, según ticket anexo, y entonces ya están indicando esa forma y esa causa. ¿Sale? Tienen que ir viendo todo esto. También, pues todos los registros auxiliares de bancos o, como decíamos ahí, que por ejemplo, pues yo les puse el IVA, pero así como esta pregunta, pues aparece ISR, aparece IEPS en algunos casos, aparece IETO en algunos otros casos, porque nos están revisando 2015, ¿sale? Y entonces teniendo todo esto, pues hay que cuidar todas estas pausas en la información, ¿sí? Debo de cuidar esa conducta de información. Les voy a dejar otros minutos para que vayan viendo cómo vamos a ir o cómo ustedes van a ir amarrando todo esto. En las auditorías, todo lo que nos pide. Y ahorita entramos a una sección de preguntas en sistema de costo. Ahorita en el siguiente bloque entro con unas preguntas de costeo para que usted igual prevea este tipo de condicionantes. Y sobre todo, valore si realmente somos contadores o somos tapafuegos. ¿Somos contadores o no llevamos nada de contabilidad? Entonces, quiero dejar los otros minutos para que reflexionen y regreso ahorita en unos minutos. Bien, pues ahora vamos a hacer otras preguntas que igual estas se las pueden hacer ustedes. Estas llamas son operativas, son formas de cómo igual la autoridad comprueba. Digo, por lógica, yo le quito números, le quito años, por seguridad mía y seguridad de este contribuyente. Y ya después de este ciclo, pues nos vamos a ir al break. Regresando del break, vemos otros casos igual prácticos con versión fresca, como le llamo yo. Fresca me refiero a 2020, septiembre, octubre, noviembre, con situaciones que se pueden enfrentar ustedes en todo sentido. Y entonces les comentaba qué pasaría si a usted le hacen esta pregunta. ¿Cuál es la actividad principal de la contribuyente y el nombre de ustedes? Al respecto manifiesta el contribuyente en calidad de contribuyente del contribuyente visitado manifiesta y tendrá que describir de alguna manera la actividad primordial. ¿Por qué la hace la autoridad? Porque se supone que muchos no conocen a qué se dedican y al no conocer son actos simulados. Y entonces les pueden preguntar, oye, ¿cuál es tu actividad? Comercial, sí, pero ¿comercial en qué sentido? ¿Cuál es el acto? Describir brevemente el proceso contable de los ingresos de la visitada. ¿Cómo los obtuvieron esos ingresos? ¿Cómo hicieron el XML? ¿Cómo hicieron la venta del producto o del servicio? ¿De dónde provino esa venta a través de una compra? ¿Qué es lo que está pasando con esa documentación? Y entonces
igual dice, al respecto al contribuyente en carácter de representante legal, señores, hay algo que tienen que tener mucho cuidado porque así está la regla. Sea persona física, sea persona moral, siempre van a poner representante legal. Causa penal. ¿Por qué? Porque el fisco sabe que si yo pongo en una persona física representante legal y yo acepté la videollamada, yo acepté el correo, quiere decir que ya tengo responsabilidad solidaria. ¿Sale? Solo es un comentario de manera personal, de manera de campo, que se hace, pero todos, ya sea físico o moral, siempre va a decir representante legal. ¿Sale? Y entonces dice, ¿cómo manifestamos esos ingresos que son por medio de transparencias? ¿Cómo llegan a la cuenta bancaria? ¿Cómo de alguna manera tienen ustedes que distribuir la operación? Tienen que decir la conducta del proceso de ingreso, paso a paso. ¿Dónde lo van a tener más fundamentado? En un manual de procedimientos. Y entonces chequen qué tan importante es diseñar procedimientos y políticas. ¿Sale? Otra de las preguntas son, indique los datos de los principales clientes por el periodo de la revisión, en donde el cliente o el contribuyente manifiesta cuál es el objetivo de venderle a esa persona, qué hay de contrato con esa persona. Otra de ellas, los proveedores, igual el nombre, domicilio, pero si yo no tengo un manual de clientes y de proveedores, ¿cómo voy a poder contestarle? Si de alguna manera me dicen estas preguntas de clientes y proveedores, que yo mencione el domicilio, que mencione el nombre, la operación, bueno, pues tengo un catálogo de clientes proveedores en donde cuando me hagan esta pregunta, pues yo de manera automática, pues le voy a responder porque tengo evidencia documental, así como también que si cuento con contratos celebrados con clientes y de ser así, proporcionar la copia y exhibirla, y si de alguna manera esos contratos, de acuerdo a la normatividad, deben de ser protocolizados, pues me pide que tenga la conducta de protocolo, que tenga la mecánica con la cual yo fui a protocolizar y que es lo que me garantiza ese contrato de venta con mi cliente. ¿Cuál es la mecánica con la cual yo estoy cuidando esa conducta? ¿Sale? Otra de ellas son, de aquí indica el procedimiento a través del cual se lleva el control de pedidos, de compras realizados y proporcionar la documentación comprobatoria correspondiente, indicando el nombre y cargo de las personas autorizadas para llevar a cabo las solicitudes. Y ahí es donde el cliente tiene que saber responder. Lo que está en rojo es algunas respuestas que dan los contribuyentes cuando se les manda a llamar, cuando se hace la videollamada, y eso es lo que nos piden. Eso es lo que informa esa persona. Se realiza una orden de compra, es apalabrado por teléfono, posteriormente se corrobora con el proveedor la disponibilidad del producto para venderlo al cliente, se le llama al cliente, se acuerda cuánto se va a conseguir, cómo se le va a enviar, las maneras de cómo envían, y si hay pago en parcialidades o no hay pago en parcialidades, pero ya le estamos diciendo que nos diga el procedimiento en el cual está adquiriendo mercancía. Hay algunos clientes que no saben absolutamente nada, unos contribuyentes, y entonces dicen, es que no sé, pues yo nada más le llamé, yo nada más lo vendí, yo nada más se acercó a alguien, me pidió la factura. Tenemos que tener ese tipo de políticas. Otra de ellas es igual, indica el procedimiento, el cual llevamos a cabo los pedidos de compra realizados con proveedores. Y entonces, vuelvo a repetir, tengo que tener la conducta de cuál es la mecánica con la cual mi procedimiento pues abarca que yo le compré a ese proveedor.
en la cual ese proveedor me está dando un plazo de pago, me está ofertando todo esto. Y algo que se llama control interno es lo siguiente: me manifieste su proveedor que elabora notas de remisión o salida o mercancías enajenadas, y estas son firmadas de recibido por personal, y entonces ustedes pues tendrán que tener una documentación soporte, ¿sale? Aquí estoy poniendo yo notas de remisión o salida porque es un formato en el cual ustedes deberán de tener el objeto entrada y salida de mercancía. Tendrán que meter la condición de demostrar el efecto materialidad para que la autoridad crea que efectivamente hay una coordinación, que cuando yo entregué mercancía me la recibieron. Un documento que ustedes quieran llamarle lo que quieran, pero debe de existir ese tipo de información para justificar estas operaciones. Otra de ellas es: explique en forma precisa cómo confirma que la cantidad y descripción de las mercancías que facturó al cliente fue la misma que recibió de sus proveedores. Proporcione copia fotostática de documentación que demuestre la confirmación y recepción de mercancía. Y entonces, si yo me dedico a comprar y vender, pues por lógica la diferencia está en inventarios. Si yo digo que compré 100 cajas de cloro y vendí 80, en automático 20 traigo en inventarios. En automático 20 voy a tener en un control de una balanza donde dice 20 cajas de cloro. Pero si compré 100, vendí 80 y no tengo nada, pues la lógica es que hay una operación simulada. Y esa operación simulada radica en que vendí sin factura. Y al tener faltantes de inventario, de acuerdo a la ley de ISR y de Código Fiscal, se hace acreedor a un ingreso adicional. Lo malo es que de acuerdo al Código Fiscal marca un incremento del 2 por 1, No quiera decir que me faltaron 20, me van a cobrar 20 el fisco, no. El fisco con toda la ley nos cobra 40 cajas, porque estamos simulando ingresos y nos está costando doble. ¿Sale? Y también, para que piensen otra vez, ¿qué pasa? En el sentido, diga si las compras realizadas, el transporte de las mercancías, fue por cuenta de su proveedor. En caso de que hayan sido realizadas por la empresa, ¿cómo relacionamos ese papel de trabajo? ¿Qué tipo de transporte utilizamos? Indicando nombre del conductor, número de placas, si es de su propiedad y si fuese rentado, ¿a dónde hicimos el contrato de renta? Entonces, si yo no tengo una unidad y la contraté, pues debo de tener un momento de pago donde estoy rentando un auto para ir por la mercancía. Y entonces, aunque ustedes digan, oye, no me dieron factura, lo mandé a no deducible, sí, pero está soportado un pago, está teniendo esa conducta de operación. Y entonces, ¿qué les parece? Si les dejo otros minutitos para que ustedes vayan valorando estas preguntas. Ya les digo, la segunda parte, vamos a entrar en unas prácticas que van a ver todo esto ya más en forma. Regresamos ahorita en unos minutos y entonces después de esto pues nos vamos a ir a break y ya regresaremos con prácticas vistas por ustedes que son